Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la organización de este evento, a los compañeros y compañeras que lo organizaron, que ya nos conocemos hace varios años y nos encontramos acá varias generaciones de militantes y de luchadores sociales, así que agradecer la organización. Lo primero que quiero decir, se escuchaba como raro, como para las misas, como el chiste del Coco Legrand. Bien, lo primero que quiero decir es que el Bicentenario de Marx, compañero, que el Bicentenario de Marx nos pilla en un momento muy especial, creo yo. Nos pilla en medio de importantes movilizaciones feministas. Acabamos de escuchar a compañeras que se están manifestando contra la violencia hacia la mujer, contra la violencia patriarcal, contra la violencia machista. Y creo que ese contexto desafía. Y yo creo que muchos y muchas de nosotras estamos mirando no solo con interés, sino que estamos involucradas en esos mismos movimientos. Pero el feminismo siempre ha desafiado al marxismo también, siempre lo ha tensionado y siempre lo ha obligado, ¿cierto?, a incorporar elementos en el análisis de las formas de explotación y las formas de opresión que se producen al interior del capitalismo, ¿ya? Y en ese sentido, no podía dejar de decirlo, que estamos celebrando el Bicentenario de Marx en un momento en que tenemos que volver a mirar la lucha por la emancipación de la mujer en su dimensión democratizadora, no solo de las mujeres, sino de la sociedad y de la humanidad completa, ¿ya? Y en eso hay una larga tradición de feminismo socialista, de feminismo marxista, que ha ido poniendo históricamente esos elementos, digamos, en las luchas sociales. Desde las feministas del siglo XIX, pasando por las feministas de la Revolución Rusa, pasando por las feministas de los años 60, 70, hasta las feministas de los años 80 que en Chile animaron las luchas contra la dictadura, y ahora también el movimiento feminista como nuevamente reactiva no solo la lucha contra la violencia patriarcal, sino también el análisis de cómo esa violencia patriarcal se produce al interior del sistema de explotación capitalista y lo perpetúa. Y que por lo tanto, para nosotros, que si estamos acá un viernes por la tarde es porque nos reconocemos de alguna manera en el legado y en la tradición del marxismo, también tenemos que entender que la lucha contra el capitalismo es también la lucha contra el machismo y contra el patriarcado que reproduce y reproduce, ¿cierto?, ese mismo sistema capitalista. Así que antes de hablar de Mariátegui no podía dejar de señalarlo, ¿ya? Y lo otro que quisiera decir es que quisiera leer a Mariátegui desde desafíos del presente, ¿ya? Muchos de los que estamos acá también estamos acá porque estamos comprometidas y comprometidos con las transformaciones sociales de la sociedad que nos tocó vivir, y que si leemos a Marx, si leemos a Mariátegui, tampoco es por una lectura erudita, una lectura académica, que puede haber lecturas académicas muy rigurosas y que son necesarias, pero hacemos una lectura interesada. Y yo quiero también exponer desde donde creo que podemos leer a Mariátegui, desde las luchas contemporáneas, desde las luchas que a nosotros y a nosotras nos toca dar en este momento. Y creo que una cosa que tenemos que tener presente es que leemos a Mariátegui en un momento donde el avance del capital sobre la vida, sobre el trabajo, pero no solo sobre el trabajo, sino sobre todas las áreas de reproducción de nuestra vida, es enorme. O sea, no solamente se explota la fuerza de trabajo, sino que áreas que hasta hace 50, 40 años atrás estaban fuera de la producción, digamos, mercantil, ingresan, como la salud, como la educación, como la previsión social, las pensiones. O sea que el avance capitalista que se amplía con la fase neoliberal del capitalismo es enorme. Y ese es el escenario que nos toca enfrentar, y para eso nos tenemos que organizar, y yo creo que leer a Mariátegui nos sirve para organizarnos, para combatir aquello. Entonces, y lo otro que me parece importante es que, dado el nivel de mercantilización de la vida, de precarización del trabajo y de la vida, el marxismo, al ser fundamentalmente una teoría de la revolución, o sea, que implica entender la realidad en la que vivimos, pero no solo para entenderla, sino que ver de qué manera la podemos transformar, es una teoría que nos debiera ayudar a pensar cómo poder provocar la crisis del sistema de dominación en el que nos encontramos, ¿ya?
Y Mariátegui pertenece a esa generación de luchadores sociales que se rebeló contra la idea de que la crisis del capitalismo iba a venir por sus propias contradicciones económicas, ¿ya? Sino que la crisis, que tiene un componente evidentemente de las crisis que el propio capitalismo va generando, pero tiene un componente político, ¿ya? Que no basta con una crisis económica para que haya una revolución social. Para que haya una revolución social tiene que haber una fuerza social organizada para poder llevar adelante ese proceso revolucionario, ese proceso de cambio. Y yo creo que Mariátegui también nos habla de aquello, de cómo en una sociedad que tiene determinadas características, a él le tocó vivir en el Perú del primer tercio del siglo XX, que tenía características particulares, y pensó en eso, cómo organizar una fuerza social que pudiera llevar adelante un proceso revolucionario. Y por más de que no esté de moda hablar con esas palabras o como que hay que edulcorarlas un poco, pero a nosotros nos toca pensar lo mismo. ¿Cómo podemos organizar una fuerza social capaz de combatir el capitalismo en su fase neoliberal? Y considerando que nosotros arrastramos una mochila bien pesada, digamos, de la dictadura para adelante, precisamente que busca desactivar la posibilidad de que esa fuerza social exista, ¿ya? Y estamos en un momento, estamos ahora, y yo creo que todos los que estamos acá, de alguna u otra manera, estamos preocupados de aquello, ¿ya? Bueno, dicho eso, creo que José Carlos Mariátegui vive entre 1890 se me fue si es 96 o 94, pero ahí lo pueden buscar en Wikipedia, que seguro sale bien, y 1930, o sea, a finales del siglo XIX, el primer tercio del siglo XX, pero su producción intelectual más sustantiva ocurre en de 1923 más o menos a 1930, y en ese sentido representa también una maduración del movimiento popular en América Latina, donde ya el movimiento popular ha generado sus propios intelectuales y ha ido desarrollando también una mirada autónoma, una mirada propia del conflicto social y de lo que tiene que hacer para organizar una fuerza social en el contexto que digamos que se estaba desarrollando, ¿ya? Ahora bien, Mariátegui ha sido relevado, yo creo que si algunos de ustedes lo han leído o han escuchado hablar de él, siempre se lo destaca como el primer marxista de América Latina o el primer marxista en latinoamericanizar el marxismo, ¿ya? Y por otro lado se lo destaca también como un autor no dogmático, de un marxismo abierto, de un marxismo heterodoxo, de un marxismo que no se entiende como un conjunto de doctrinas, de dogmas que hay que aplicar, digamos, mecánicamente, y que se escribía en la Unión Soviética y aquí había que llegar y aplicarlo, digamos, de manera mecánica y de manera dogmática. Y yo creo que Mariátegui ha perdurado, digamos, y ha pasado a ser leído de esa manera, principalmente porque quienes han vuelto a leer a Mariátegui han sido militantes de izquierda que han tenido que buscar herramientas teóricas para rebelarse contra el dogmatismo, ¿ya?, por una parte, y para rebelarse contra la aplicación mecánica del marxismo. Y a Mariátegui se lo volvió a leer más o menos desde los años 60 en adelante. Ya hubo como unos 30 años de silencio entre 1930 y como los comienzos de la nueva izquierda, una izquierda anti-estalinista, una izquierda que buscaba como hacer una crítica de lo que había sido, de lo que estaba haciendo el socialismo realmente existente. Y si hubo esos 30 años de silencio fue porque el legado de Mariátegui se lo combatió como bien sistemáticamente, también desde el comunismo soviético y desde los partidos comunistas, partiendo por el partido que él fundó, que fundó un partido socialista que se transforma rápidamente en partido comunista, y la palabra mariateguismo era ocupada como sinónimo de desviación pequeño burguesa, ¿eh? Como nota al margen, también el recabarrenismo se consideró durante un tiempo no despreciable como una desviación pequeño burguesa, ¿ya? Entonces, cuando grupos de izquierda, organizaciones de izquierda buscan, voy a decir la palabra renovar, pero no en el sentido peyorativo que la podemos ocupar ahora, sino que, pero no hay otra palabra, no encuentro el sinónimo, renovar, digamos, desarrollo, pero ¿qué es volver a mirar, digamos? Volver a leer a Marx y volver a leer la tradición marxista
sacándose de encima esa mochila, vuelven a Mariátegui, ¿ya? Y por eso a Mariátegui se lo ha destacado tanto como un pensador no dogmático y como un pensador que busca ocupar las herramientas teóricas del marxismo, pero aclimatarlas a las condiciones particulares del escenario latinoamericano. La frase más como citada, yo creo, de Mariátegui es esta. Dice en 1927: no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano. Probablemente esta idea de que no tiene que ser calco y copia es una de las frases más citadas de José Carlos Mariátegui. Precisamente por eso. Ahora bien, yo creo que una de las, efectivamente, de las enseñanzas que nos deja Mariátegui es esto de entender el marxismo no como una doctrina o no como un conjunto de doctrinas, no como un dogma, sino como un método para entender la realidad, pero para transformarla, ¿ya? Entonces, esa es una primera idea. Ahora bien, creo que nuestra generación, o sea, las luchas que estamos llevando adelante ahora, no son, o que nosotros no estamos en este momento probablemente discutiendo tan directamente con el marxismo soviético, como sí lo hicieron las generaciones de marxistas como de la nueva izquierda en los años 60, en los años 70, en los años 80, que leen a Mariátegui preguntándose por el problema de la democracia, que leen a Mariátegui buscando una herramienta teórica, ¿cierto?, para poder renovar la lectura de Marx, ¿ya? Yo creo que Mariátegui cumplió una función súper importante en eso, ¿ya? Y yo creo que el mejor exponente de esa lectura es José Aricó. O sea, si leemos los textos de Aricó donde habla de Mariátegui, releva como esa dimensión, ¿ya?, de dejar de pensar el marxismo como un dogma que hay que aplicar, sino como una herramienta para transformar la realidad. Pero a mí me gustaría hablar de Mariátegui, quizás abordando una dimensión que se conoce menos, que es Mariátegui y su rol en la organización de la clase obrera peruana, su rol como militante y como organizador, ¿ya? Y yo creo que eso nos puede... ¿Por qué me parece importante? Porque reconociendo la importancia histórica del énfasis que se ha puesto en Mariátegui como un autor no dogmático, pensarlo como articulador del movimiento popular peruano nos ayuda a pensar también las tareas del presente, ¿ya? Entonces, mirar a Mariátegui desde su práctica política en el movimiento popular peruano y cómo contribuyó a organizar la primera central general de trabajadores peruanos, o sea, la primera organización nacional del proletariado peruano, así como Marx estuvo en la fundación de la Internacional, así como Recabarren fue un articulador del proletariado en Chile, Mariátegui fue un articulador del proletariado en el Perú, y eso me parece que es un elemento de lo más destacable para nosotros, porque nos habla de la preocupación que tenía Mariátegui de contribuir a crear una fuerza social con arraigo popular, con arraigo en las masas, que pudiera sostener un proceso revolucionario, ¿ya? Y yo creo que esa cuestión es una tarea que a nosotros como que nos urge pensar, ¿ya?, la construcción de ese sujeto. Y les quería leer una cita para después comentarla, que es de un proyecto que Mariátegui albergó, digamos, durante su vida militante, que era la formación de un frente único de trabajadores, ¿ya?, como meta, o sea, como meta, no como meta final, sino como un paso táctico necesario para poder enfrentar el capitalismo y el imperialismo en ese arco temporal que le tocó vivir. Y lo otro que quería señalar antes de pasar a la cita es que si Mariátegui también es relevado como un autor fundamental, digamos, para pensar la transformación revolucionaria, es también porque le toca vivir en un momento muy particular que la historiografía ha llamado como la etapa de la crisis del pacto oligárquico, ¿ya?, que es un momento después, más o menos después de la Primera Guerra Mundial, entra en crisis el pacto de dominación que desde finales del siglo XIX más o menos se mantenía
o sea, ya estaba entrando en crisis en realidad, pero que estaba siendo impugnado por los nuevos sectores sociales que el propio capitalismo también había ido dando vida, como las clases trabajadoras, ¿ya? Entonces, en este momento de crisis que se abre después de la Primera Guerra, hay un espacio para reimaginar proyectos nacionales. Y en ese espacio que se abre para reimaginar proyectos nacionales y un nuevo pacto social es que Mariátegui interviene, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, él piensa el socialismo como un proyecto de regeneración nacional. O sea, ya que el pacto oligárquico ha dejado fuera de la vida nacional a las grandes mayorías, y que en el Perú eran grandes mayorías de trabajadores, pero eran grandes mayorías indígenas, y por eso Mariátegui se tiene que plantear el socialismo para pensar la cuestión indígena, que por supuesto no era un problema que Marx se hubiera planteado, ¿ya? Lo plantea porque su horizonte de transformación social, su horizonte de un nuevo pacto social y su horizonte de regeneración nacional es un horizonte socialista. Pero tiene que hacer un esfuerzo enorme para pensar desde el socialismo problemas que Marx nos había planteado. Y eso también es un ejercicio que siempre es bueno rescatar, porque nosotros nos tenemos que plantear también problemas que Marx no se planteó, pero lo planteamos desde las herramientas teóricas que podemos encontrar en el marxismo, y eso fue el ejercicio que Mariátegui hace. ¿Y qué es lo que hace? Es lo que yo quiero rescatar ahora. Se pregunta por el sujeto popular que puede llevar adelante la transformación social y por el instrumento político, ¿ya? Por el partido, ¿ya? Y me gustaría rescatar esas dos dimensiones: Mariátegui como organizador de la clase obrera peruana y Mariátegui como fundador del Partido Socialista Peruano, ¿ya? Y dice, en 1924, lo siguiente. Hablando de la tarea de formar un frente único de trabajadores, ¿ya? Y donde tenían que estar los libertarios, donde tenían que estar los socialistas, donde tenían que estar las tendencias comunistas, donde tenían que confluir todos los grupos, todos los piños, diríamos nosotros, para llevar adelante esta tarea. Dice lo siguiente: el frente único no anula la personalidad, no anula la afiliación de ninguno de los que lo componen. No significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una doctrina única. Es una acción contingente, concreta, práctica. El programa del Frente Único considera exclusivamente la realidad inmediata, fuera de toda abstracción y de toda utopía. Preconizar el Frente Único no es, pues, preconizar el confusionismo ideológico. Dentro del Frente Único, cada cual debe conservar su propia filiación y su propio ideario. Cada cual debe trabajar por su propio credo, pero todos deben sentirse unidos por la solidaridad de clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, ligados por la misma voluntad revolucionaria y la misma pasión renovadora. Formar un frente único es tener una actitud solidaria ante un problema concreto, ante una necesidad urgente. No es renunciar a la doctrina que cada uno sirve, ni a la posición que cada uno ocupa en la vanguardia. La variedad de tendencias y la diversidad de matices ideológicos es inevitable en esa inmensa legión humana que se llama el proletariado. La existencia de tendencias y grupos definidos y precisos no es un mal, es por el contrario la señal de un periodo avanzado del proceso revolucionario. Lo que importa es que esos grupos y esas tendencias sepan entenderse ante la realidad concreta del día, no que se esterilicen bizantinamente en exconfesiones y excomuniones recíprocas, que no alejen a las masas de la revolución con el espectáculo de las querellas dogmáticas de sus predicadores, que no empleen sus armas ni dilapiden su tiempo en herirse unos a otros, sino en combatir el orden social, sus instituciones, sus injusticias y sus crímenes. ¿Ya? Esto lo decía Mariátegui en 1924 y yo cuando lo leía le encontraba una actualidad enorme. O sea, no es que vamos a cambiar la palabra Frente Único por Frente Amplio ni hacer ese tipo de ejercicios, digamos, pero efectivamente ante el estado, digamos, del movimiento popular peruano que estaba recién organizándose, Mariátegui ve como necesidad política
la formación de un Frente Único de Trabajadores, incluso antes que la formación de un partido de clase. Y en este sentido, que a Mariátegui se lo recuerda mucho como el fundador del Partido Socialista del Perú, pero si uno mira incluso temporalmente, Mariátegui le dedicó mucho más tiempo, mucho más energía a la conformación de un Frente Único de Trabajadores a nivel nacional que a la formación del Partido Socialista del Perú, que es un partido que, como vamos a ver, funda casi urgido por las circunstancias y medio por obligación. La apuesta de Mariátegui era un Frente Nacional de Trabajadores, porque veía como necesidad la organización nacional de la clase obrera, incluso antes de plantearse elecciones, de poder plantearse la idea del poder político. Mariátegui se plantea la idea del poder social, de poder armar un sujeto social que pudiera sostener el proceso revolucionario. Y eso a mí me parece notable como para relevar la estrategia que Mariátegui veía que había que seguir en ese momento, ¿ya? Dos episodios son importantes para entender esta preocupación de Mariátegui por el sujeto popular. Una es que en medio de las protestas y revueltas sociales que hay después de la Primera Guerra, como en este bienio entre 1919 y 1920, que a lo largo de América Latina se estallan, digamos, conflictos sociales, Mariátegui participa ya de un comité de propaganda socialista. Y rápidamente un grupo de este comité de propaganda, que estaba, digamos, destinado a difundir las ideas del socialismo entre las masas que estaban peleando por la jornada laboral de 8 horas, estaban peleando contra el encarecimiento del costo de la vida. En Chile estábamos en lo mismo, más o menos. La idea era entonces difundir el socialismo entre esas masas movilizadas, y un grupito, una vanguardia, quiere fundar un partido socialista. Y Mariátegui dice no. El socialismo no es tarea, no es un momento aún maduro para fundar un partido socialista mientras el socialismo no se difunda, mientras no sea un movimiento de masas. Y ahí, bueno, se separan, etc. 10 años después, en 1928, Mariátegui era parte, junto con en realidad el movimiento popular peruano, estaba aglutinado en torno a una alianza, que era el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, y se le ha dado harto énfasis al quiebre de Mariátegui con Haya de la Torre, ¿cierto? Pero en realidad estuvieron luchando uno a uno, al lado, digamos, durante mucho tiempo, en este Frente Popular. Y de repente, en 1928, a un grupito de este Frente Popular le da también por fundar un partido, el Partido Nacionalista Peruano, para presentarse a elecciones. Y Mariátegui rompe con este grupo, insistiendo en la necesidad, o insistiendo más bien en la necesidad de renunciar o de quebrar con esas formas de entender el instrumento político como una vanguardia que se organiza para tomar el poder, ¿ya?, o para presentarse a elecciones, sino que Mariátegui entiende que el proceso que se debe propiciar al interior del movimiento popular peruano es la conformación de un frente de masas, y que si el momento para pensar, por ejemplo, en presentarse a elecciones no está maduro, en realidad no había que preocuparse de las elecciones, sino que había que preocuparse de fortalecer el movimiento popular peruano, ¿ya? Y ahí hay un quiebre en el movimiento popular, y en ese contexto Mariátegui funda el Partido Socialista Peruano, ¿ya? Pero en realidad él estaba más preocupado de fortalecer la organización de los trabajadores peruanos a nivel nacional. Para terminar, quisiera solamente decir dos cosas. Que lo que Mariátegui nos muestra en esta práctica política es una concepción radicalmente democrática y no jacobina de la política, ¿ya? Es decir, la política socialista para Mariátegui no era una política de vanguardias preparadas, de destacamentos preparados para tomar el poder, sino que el poder era un proceso que se construía en la propia maduración del movimiento popular, que por más que tuvieran que el modelo de la Revolución Rusa no era replicable en América Latina, que en América Latina, que en el Perú, lo que había que hacer era fortalecer las organizaciones de la clase trabajadora, y que en el propio proceso de maduración de ese movimiento popular, el propio proceso de maduración de las masas,
iban a ir surgiendo las organizaciones y las formas políticas apropiadas para que ese movimiento popular pudiera desarrollar un proyecto social alternativo al proyecto oligárquico. No bastaba y no se estaba proponiendo la meta de llegar a las instituciones políticas, sino que se estaba proponiendo la meta de madurar un proyecto social alternativo, y que eso tenía una temporalidad distinta, mucho más lenta, probablemente, de lo que algunos elementos vanguardistas querían, y el quiebre en el movimiento popular fue más o menos por eso, ¿ya? Y la otra idea que quisiera relevar es que en Mariátegui, si bien no hay una teoría de la revolución sistemática, porque Mariátegui no escribió un libro, digamos así, una obra sistemática de teoría política, pero la concepción de revolución que podemos encontrar en Mariátegui es una concepción de proceso, ¿ya? La revolución no es un momento, no es un momento de toma del poder ni de asalto al poder. La revolución es un proceso. Es el proceso de maduración y de autonomización de las clases subalternas. Y por eso yo creo que su legado político nos habla hoy. ¿Por qué nos habla hoy? Y con eso termino. Porque yo creo que uno de los desafíos que tienen las fuerzas de izquierda contemporáneas no es preocuparse únicamente de cómo ocupar espacios en la institucionalidad política, que es un elemento muy importante, y expresar en la política los intereses de las clases subalternas, y expresar en la política las luchas sociales que en los últimos años hemos visto fortalecerse. Eso está muy bien y muchos estamos en eso, digamos, en que en la política esas luchas tengan expresión, y eso está muy bien. Pero una pregunta que no está respondida y un problema que no está suficientemente abordado es que tiene que existir y se tiene que fortalecer un sujeto popular que sea capaz de desarrollar un proyecto social alternativo en un contexto en que la destrucción de ese sujeto popular, su desarticulación, ha sido sistemático desde la dictadura en adelante. Entonces, la pregunta por cómo se reconstruye, uno le dice sujeto popular, otros le dicen tejido social, pero la pregunta es la misma. O sea, no el peligro de que un ciclo de lucha se convierta como un recambio de élite es siempre grande, digamos. Nuevas élites, gente más joven que llega al poder, digamos, que llega a instituciones representativas, siempre es un peligro que el proceso se quede ahí. Pero el desafío más importante, y que varios nos preguntamos y que para eso volvemos a leer a Mariátegui, es qué tenemos que hacer, cómo podemos contribuir al fortalecimiento de un sujeto social que empuje proyectos de transformación social. Porque sin eso, la debilidad del proyecto es enorme, y la posibilidad de que de nuevo esto se convierta en un recambio de caras, en un recambio de élite, es siempre muy alta, si es que no hay un sujeto popular que está empujando por que sus intereses, que son los intereses de las mayorías sociales, sean los que organicen la sociedad. Y si los intereses de las mayorías sociales organizaran nuestra sociedad, sería harto distinta la sociedad en la que vivimos. Así que yo creo que volver a Mariátegui, volver a Marx, volver a cualquier autor o autora clásico del pensamiento socialista, es volver para pensar los desafíos, los nudos, los problemas que tenemos en el presente, quienes estamos comprometidos y comprometidas con las transformaciones de la sociedad en la que nos tocó nacer y que es la que nos toca transformar, que no es la que más nos gusta, pero es en la que nos movemos y es los desafíos contemporáneos que tenemos. Eso. Muchas gracias.